Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente aquí en Crochet y Tejidos. Pues les traigo un nuevo proyecto. ¿Listo? Entonces quiero invitarles a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Si ya están suscritos mis amores, pues gracias por estar ahí una vez más. Vamos a iniciar con el paso a paso de nuestro tutorial para el día de hoy. Voy a estar trabajando con este hilo que mide 1 milímetro de grosor y lo voy a trabajar en 2 hebras. Listo, voy a estar utilizando 2 tonos. Aquí están mis 2 tonos. Ustedes pueden escoger los tonos que más les guste. Listo, entonces vamos a iniciar aquí. Quiero invitarles, mis amores, a que me acompañen durante todo el tutorial, ya que me pareció súper hermoso y quiero compartirles el paso a paso a cada una de ustedes. Listo, entonces vamos a iniciar con un nudo deslizado o nuestro nudo de inicio y vamos a levantar 6 cadenas. 2, 3, 4, 5 y 6. El gancho que estoy utilizando es un 2.5 milímetros. Me voy al primer punto cadenita y voy a cerrar con un punto deslizado. Me quedó demasiado apretadito, entonces traten de que no le queden tan ajustados los puntos para que eviten esta dificultad. ¿Listo? Entonces, una vez aquí voy a levantar 5 cadenas lazada y en el medio del arito un punto alto. Les voy a acercar un poco más la cámara. Exacto, ahí, para que me puedan seguir el paso a paso. 2 cadenas, 1, 2, lazada y vuelvo al centro y punto alto. 2 cadenas, lazada y punto alto. 2 cadenas, lazada, voy al centro y punto alto. Y me van a ir quedando así. Listo, en total debo tener 12. 1, 2, 3, 4. Y voy a continuar. 5. Y continuamos 2 cadenas y punto alto, van 6. 2 cadenas, punto alto y van 7. Y así continuamos hasta tener 12. Bueno, hasta aquí ya tengo 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y la 12 la vamos a hacer aquí. 2 cadenas y voy a cerrar en la tercera. 1, 2, 3 y deslizo. Y ahí está. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a levantar 4 cadenas y voy a hacer lazada. Y dentro de este espacio, que sería el primero, voy a hacer 6 lazadas. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro todo junto. Aseguramos deslizando y voy a hacer ahora 4 cadenas. Y las voy a cerrar aquí mismo en el mismo espacio con un punto deslizado. Así. ¿Ven? Ahora, para el siguiente, me voy a ir aquí y voy a pasar mi siguiente tono. Y voy a ir ocultando esta hebra sin cortarla dentro del tejido. ¿Listo? Entonces vamos aquí. Pasamos esta por arriba para irla ocultando. ¿Listo? Entonces aquí voy a levantar 4 puntos, cadena, 1,
2, 3, 4. Y en el mismo espacio las 6 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos todo junto. Aseguramos nuestro punto con un punto deslizado. Y ahora las 4 cadenas. Vamos a cerrar en el mismo espacio. Punto deslizado. Se me está dificultando un poco, mis amores, ya que estoy trabajando. Primero en doble hebra y segundo con un gancho pequeño para que me quede más ajustadito. ¿Listo? Entonces ya ahí tengo 2. En el siguiente vuelvo a hacer lo mismo. Cambio mi hebra y nuevamente 4 cadenas, punto, el punto puff de 6 lazadas, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos todo, aseguramos y 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Y cerramos en el mismo espacio. Y ahí tengo la tercera. Ahora nuevamente la blanca. Intercambiamos color. 1, 2, 3, 4. Y ahora las 6 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos, aseguramos y 4 puntos cadena. 1, 2, 3, 4 y cerramos en el mismo espacio con punto deslizado. Y ahí tengo el siguiente. Y así nos vamos a ir, chicas, trabajando hasta tener los 12 puntos así. Listo, recuerden que aquí terminamos con blanco. Finalizamos, chicas, cortamos hebra y vamos a pasar ahora esta hebra que nos queda aquí hacia la parte de atrás. Listo, entonces junto con esta voy a amarrar aquí para evitar que se nos vaya a soltar. Ocultamos un poco esta hebra por dentro del tejido. Miren. Así. Y luego podemos cortar lo sobrante. Acomodamos para darle forma a nuestra florecita. ¿Ven? Y aquí en el centro pues colocamos nuestro botoncito, un brochecito, lo que nos guste. Ya eso va a nuestro gusto. ¿Listo? Entonces ahora les voy a mostrar otros modelitos que tengo por aquí. Entonces les muestro, chicas, miren, aquí tengo otros modelitos que hermosas quedan. Nos pueden servir para decorar diademas, vestidos de niñas, faldas, quedan súper hermosas. Entonces, no siendo más, mis amores, espero les sea de mucha utilidad. No olvides dar me gusta, dejar tu comentario, suscribirte si aún no lo has hecho. Recuerda que es totalmente gratis la suscripción. ¿Listo? Entonces, mis amores, las espero en un próximo tutorial.